Amados míos, muchos saludos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Estoy listo para comenzar el estudio que nos corresponde en este día. Hoy estudiamos el mensaje número 3 de la introducción al Brit Hadashat, de nuestro estudio de la Brit Milash, es decir, del pacto de la circuncisión. Que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, amados míos. Voy a hacer tefilá a mi Creador para que reciba la ayuda que necesito, me dé el Ruach HaKodesh para poder así llegar a ustedes con este mensaje, con este estudio de una forma coherente y eficiente y que sea de mucha utilidad pues para ustedes, amados míos. Entonces voy a hacer tefilá en este momento. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam asher bahar bam mikol amim venotan lanu et torato toda rabaleja eshem Yeshua HaMashiach. Te doy toda la honra, amado Padre, amado Abba Kadosh, que estás en los Shamaim, por habernos escogido entre todos los pueblos de la tierra, para darnos Torah, para darnos instrucción. Te doy toda Rabá por cada revelación que nos das a nuestra vida. Y te pido, Padre, que me des la ayuda del Ruach HaKodesh para que pueda llegar hacia tu pueblo, para poder llegar con este estudio a cada uno de mis amados de una manera eficiente y coherente. Padre, que sea de mucha utilidad en la edificación de sus vidas de cada uno de nuestros amados. Baruch Hu Atu Shem Kadosh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Amados míos, entonces tomen lápiz y papel y estudiemos juntos. Necesito que ustedes estén con toda la dinámica, con todo ese deseo de poder estudiar en este día, que sea pues este estudio una edificación más para cada uno de ustedes. El día de ayer nos quedamos viendo sobre el concilio de Jerusalén y hoy queremos tocar algunas pautas sobre la conclusión de el concilio de Jerusalén. Pues ustedes saben que ese concilio fue de mucha importancia para dar solución, para dar conclusión a este conflicto que se generó entre los talmidín de nuestro Yeshua HaMashiach, es decir, entre Shaul de Tarso y Bernabé con los maestros judaizantes de aquel tiempo. Eso es de gran importancia para nosotros. Hoy día vamos a desglosar un poco más y vamos a ver la conclusión de este concilio. Entonces, la conclusión a que llegó este concilio de Jerusalén sería que los gentiles que estaban regresando a Israel tenían que comenzar con 4 mandamientos. Se tenían que apartar de los ídolos, número 2, de la fornicación, y número 3, de abogados, y número 4, de consumir sangre. El verso 21 de este capítulo 15 es el verso clave para entender este asunto, en el cual dice que cada Shabbat van a aprender Torah. Por lógica, que al comenzar a estudiar la Torah, iban a comenzar por el Sefer de Bereshit. Allí verían la promesa hecha a Abraham de parte de nuestro Creador, y ellos mismos, por su propia voluntad, tendrían que circuncidarse, porque el Creador espera que nosotros pongamos de nuestra parte. Como recordarán ustedes, cuando el Creador le llamó a Abraham y le ordenó sobre la circuncisión, inmediatamente Abraham puso de su parte, demostró su voluntad y inmediatamente se circuncidó. Entonces, estos gentiles del tiempo de Shaul de Tarso, que estaban volviendo a la Torá y volviendo a ser parte del pueblo de Israel, los judaizantes les obligaban, antes de todo, tenían que circuncidarse o pertenecer al judaísmo. Entonces aquí es cuando, como conclusión, Kefa se pone de pie, les dice que comiencen gentiles que están volviendo a ser parte del pueblo de Israel, que comiencen con 4 mandamientos que ya lo leímos en el inicio de este estudio. Entonces, amados míos, esta es la conclusión del capítulo 15 de el libro de los Hechos o de Maser. Ahora, amigos míos, veamos lo que dice, que no se les obligue a los gentiles a circuncidarse. Veamos eso. La razón era porque ellos no sabían por qué deberían circuncidarse. Por eso, en primer lugar, se les ordena que se separen de esas costumbres abominables de adorar ídolos, y que ellos voluntariamente se circunciden, porque estudiarán la Torá en cada Shabbat. Los detractores del pacto de la circuncisión siempre citan el verso 24. Escúchelo usted.
Pero para su sorpresa, en ningún manuscrito de los más cercanos y los más antiguos a los manuscritos originales existe este texto. Este texto 24 entonces fue añadido. Los enemigos de la verdad, los antisemitas, lo añadieron con una mala intención, con la finalidad de hacernos creer que la circuncisión está abolida. Por eso dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de entre nosotros, los cuales no les dimos órdenes, y os están inquietando con palabras perturbadoras, mandando circuncidarse y guardar la Torá. Y esto es, amigo mío, muy suficiente para personas que no conocen, para creer que los discípulos del Mashiach, los talmidim del Mashiach, estaban en contra de la Torá y de la circuncisión. Pero ya hemos visto que el Mashiach nunca estaba en contra de la Torá, sino que mandó que el hombre lo obedezca en todo. Por eso dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Pregunto, ¿usted ama al Salvador? ¿Ama al Creador? Pero si no guarda los mandamientos, entonces, ¿cómo ama? Si usted es un cristiano dominical, ¿cómo ama? Si usted es un cristiano sabático, ¿cómo ama al Creador? El sábado es una ordenanza que está dentro del calendario gregoriano. Es una ordenanza que dio Roma para engañarlo a los judíos. Y el domingo le dio pues el Papa Gregoriano a la iglesia cristiana, a las iglesias pentecostales. Entonces, ninguno de esos días está dentro de la Torá para guardar. El Shabbat es muy diferente. Shabbat no es domingo ni sábado. Shabbat es el día que el Creador eligió para que en ese día se le rindiera honor, se le diera exaltación. Pero si usted no guarda esto, si usted no guarda la Torá, es decir, la ley, es porque usted no ama. Desde el momento usted se ha convertido en un mentiroso al decir que usted ama al Creador, porque nuestro Mashiach dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, o sea, guarda mis mitzvot. La circuncisión es un pacto que debe ser consistente en obediencia. Esto es lo que Shaul de Tarso está diciendo en Romanos capítulo 2, versos 13. Aquí encontramos la palabra muy distorsionada, que la tradición lo distorsionó, pero son muy claras en documentos hebreos. Pablo está diciendo, porque no son los oidores de la Torá los justos ante el Elohim de los hebreos, sino los hacedores de la Torá. En otras palabras, los que obedecen y lo practican, esos son los llamados hijos del Elohim viviente. Número 1. Pablo nunca está diciendo que la Torá está abolida. Pablo está diciendo, no son los justos los oidores de la Torá, sino los hacedores de lo que la Torá dice que hagamos. También está diciendo que la Torá es perpetua, es decir, olam, y hay que obedecerla. Porque cuando los gentiles que no tienen Torá o no tienen ley, hacen por naturaleza lo que la Torá requiere, son ley para sí mismo. Porque con el corazón testifican la obediencia a la Torá, escrita ya en sus corazones. Fíjese que en ese tiempo había muchos gentiles, muchas personas de la casa de Israel que se habían gentilizado, que estaban de regreso a Israel. Ya sentían a Javá por el pueblo escogido, así como nosotros hoy sentimos tanto amor o tanta Javá, y muchas veces también decimos nuestro Am Segulash, es decir, nuestro pueblo querido. ¿Por qué decimos esto? Es porque tenemos la Torá de nuestro Creador escrita en nuestros corazones, que el mismo Creador lo escribió. Esto es exactamente lo que está diciendo Shaul en este pasaje, pero esto requiere de obediencia. Por eso, en la continuación de este pasaje, Pablo cuestiona severamente a los líderes judaizantes de sus malas obras y les dice que están infringiendo la Torá. En este sentido, la circuncisión viene a ser incircuncisión. En este caso, si eres un transgresor de la ley o de la Torá, entonces no sirve de nada que seas circuncidado. Por eso decimos que la circuncisión es un pacto que consiste en obediencia. Pero por ningún lado podemos notar que la circuncisión esté abolida.
Este pacto, amado mío, consiste en obediencia. Si usted es un desobediente, un malcriado, un perverso, entonces para usted no es. Pablo, en conclusión, les dice a los maestros judaizantes de ese tiempo que así como andaban en desobediencia a la Torá, de nada les servía que eran circuncidados. Pero Shaul nunca dijo que la circuncisión ya no vale. Por lógica, amigos míos, no es que me circuncido y después hago lo que quiero o me comporto de cualquier manera, sino más bien tengo que obedecer para evitar que el nombre del Todopoderoso sea blasfemado por mi culpa. Además, quiero que quede bien claro, hoy, como en el pasado, no es necesario convertirse al judaísmo, amigos míos. Eso era el caso del tiempo de nuestro Mashiach. Los perushim, los maestros rabinos, obligaban a los que querían volver a ser parte del pueblo de Israel, forzosamente les decían que tenían que convertirse al judaísmo y hacer una circuncisión como ritual de convertirse al judaísmo. Ya no era como la circuncisión de Abraham, sino de acuerdo a las ordenanzas y leyes rabínicas. En ese contexto habían añadido una carga pesada que nadie lo podía llevar. Por eso recordarán que el Salvador dijo a los perushim o a los fariseos de aquel tiempo, de su día, de ese momento, en Matiyá capítulo 23, versos del 1 al 4, Yahshua les dijo, se dirigió a la gente y a sus talmidim. Versos 2, les dijo a los maestros de la Torá y a los perushim, a los fariseos, en la silla de Moshe se sientan escribas y fariseos. Versos 3, así que todo lo que Moshe dijo que hagan, deben hacerla. Aquí el Mashiach está garantizando, avalando, la vigencia y la obediencia a la Torá. Luego dice, pero no guarden sus ordenanzas. ¿Cuál ordenanzas? Las ordenanzas rabínicas. Ni hagan lo que ellos hacen. Ellos hablan pero no actúan. Ellos atan cargas pesadas a los hombros de la gente, pero ellos ni aún un dedo meten para ayudar a cargarlas. Esto es lo que el judaísmo apóstata habían añadido a la Torá. Y a eso es que Shaul más tarde dice, la circuncisión nada, es refiriéndose a esta circuncisión del judaísmo, no de la circuncisión del pacto que el Creador hizo con Abraham. La circuncisión está vigente y válido en todos sus aspectos. Número 1, la circuncisión de la carne, esto es en el prepucio, que nos permite identidad. Número 2, la circuncisión del corazón nos permite obediencia. Número 3, la circuncisión de los oídos nos permite escuchar la Torá. Número 4, la circuncisión de los labios nos permite que tengamos una lengua kadosh. Esto es lo que todos los hebreos fieles a Yahweh lo practicaron y la practicarán. Debemos de hacerlo también nosotros. Caso contrario, no estamos agradando al Creador. Vamos a ver sobre el ejemplo de Abraham y los gentiles. De esta parte es que los cristianos toman como punto de partida otro refuerzo para poder demostrar en sus argumentos cerrados de que no es necesaria la circuncisión. Veamos esto. La religión cristiana y su paquete de iglesias, que a lo largo de la historia son detractores del pacto de la circuncisión, usan con frecuencia el ejemplo de Abraham, que lo encontramos en Romanichín capítulo 4 versos 1 al 10 y 12, para decirnos que la circuncisión no es necesario. Pero veamos de qué se trata el pasaje. El pasuk dice, ¿qué diremos pues que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué enaltecerse, pero no para con Elohim. Versos 3. Porque dice la Escritura, creó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Aquí vemos el tema de la salvación, por la emuná, no por obras. Así fue y así es hasta hoy, y será así hasta el final. Abraham fue salvo por creer a Elohim, y por eso su emuná fue contado por justicia. Esto es el tema, que nosotros somos salvos por emuná, por confianza.
Bueno, en la Reina Valera, en las Biblias cristianas dice que somos salvos por fe, pero la palabra fe no es correcto. La palabra correcta es emuná, que significa confianza. Entonces Abraham alcanzó la salvación por confianza. De igual manera nosotros por confianza en la palabra del Creador, en las promesas del Creador, en la obra redentora de nuestro Yahshua HaMashiach, alcanzamos la salvación. Así fue y así es. Nadie está en contra de eso. No por obras. ¿Cuándo le fue contada por justicia estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pregunta. ¿Cuándo le fue contada su emuná a Abraham por justicia estando circuncidado o siendo un incircunciso? La respuesta, no, estando en la circuncisión, sino en la incircuncisión, siendo un incircunciso. Fíjese algo resaltante en este pasú. La salvación es por emuná, no por obras, pero cuando ya somos salvos por la emuná, venimos a cumplir Torah. No es que somos salvos y de allí hacemos lo que queremos. No es que somos salvos y de allí somos malcriados rebeldes y no nos importe la palabra del Creador o los mandamientos. Por la salvación es que nos sometemos a la obediencia y caminamos en completa obediencia y humildad delante del Creador. De esa manera adquirimos la ciudadanía de pertenecer a Israel. Esto es por emuná, porque creemos en el Elohim de Israel. Volvamos a la pregunta, ¿cuándo fue aceptado Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Cierro pregunta. No, estando en la incircuncisión, siendo un incircunciso. Esto es verdad, ya lo habíamos visto. Recordemos que las promesas el Creador le dio a Abraham siendo incircunciso. Pero vemos que Abraham inmediatamente, después de haber recibido las promesas, se circuncidó sin ningún problema, sin poner ningún pero, se circuncidó. Por eso dice la palabra en el verso 11, dice que recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia y de la emuná que tuvo siendo incircunciso. Entonces preguntamos, si es bastante claro, ¿por qué la llamada iglesia gentil enseña, no, pero Abraham recibió todo siendo incircunciso? Así que esto ya no es necesario, ya no es válido, no es necesario para nada. Pero déase cuenta que Pablo está diciendo que recibió la circuncisión como confirmación de haber creído a Elohim. Y si somos descendientes de Abraham, ¿por qué no seguir el mismo camino, el mismo ejemplo de Abraham? Pablo lo escribió a los de Galú. En la Biblia Reina Valera dice a los Gálatas, pero la palabra es Galú, que si ellos estaban en el Mashiach, eran hijos de Abraham. De igual manera, hoy somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham por la emuná. Para que me entienda usted, en la Reina Valera la pusieron que somos hijos de Abraham por la fe, pero allí es emuná. Si usted no tiene nada que ver con esta bendición, entonces está por demás. Usted está en graves problemas, está perdiendo su tiempo siendo un religioso incircunciso. Pregunto, entonces, ¿por qué aprendimos a discutir? Cuando yo era un cristiano, era el primero que discutía sobre este asunto. Entonces la pregunta es, ¿por qué aprendimos a discutir? A decir que eso no es para nosotros, que ya no hay circuncisión, que no es bueno someterse a la obediencia a la Torá, que la Torá está abolida, que para nosotros es un Nuevo Testamento, que para nosotros Pablo dijo que ya no sirve las cosas del pasado. Amigos, todo esto es por seguir costumbres de una iglesia cristiana gentil. Todo esto es por seguir ordenanzas de los apologistas de esta iglesia gentil que nació en Roma, que nada tiene que ver con la palabra de Elohim de Israel, porque la palabra es para hebreos, la palabra es un libro hebreo, la palabra es para hebreos, la palabra no es para idólatras, la palabra no es para usurpadores de funciones ajenas. Amado mío, todo lo que nosotros aprendimos a oponernos a la Torá, a oponernos a las profecías, es todo por las distorsiones que se hizo por medio de las traducciones erradas de Biblias contaminadas, que allí metieron todas sus artimañas los apologistas padres de la iglesia
cristiana católica romana. Continuamos. Realmente, Abraham recibió las promesas estando en la circuncisión. No discutimos en esto. Esto es como una señal profética, amigos míos, hacia nosotros, pero inmediatamente recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la emuná que tuvo siendo un incircunciso, para que fuera padre de los creyentes no circuncidados, como un ejemplo de que el incircunciso venga a formar parte del pueblo de Israel e inmediatamente tenga que circuncidarse. Ese es el ejemplo que nos revela la trayectoria de Abraham. En segundo lugar, padre de la circuncisión. Eso es lo que dicen las Escrituras. Padre de la circuncisión, ¿en qué manera? Para los que son de la circuncisión, como incircunciso recibió el llamado de Elohim para recibir la circuncisión como una identidad, olam, perpetua, de sus generaciones por todos los siglos. Y sus generaciones tienen que llevar sus pisadas por siempre y para siempre hasta donde el Creador nos permita. Baruj Hu al Kadosh de Israel. El Kadosh Baruj Hu, el Todopoderoso, todo lo tuvo en sus planes. Así que, amados míos, comprenda las Escrituras con una mente hebrea y usted no tendrá nada absolutamente que discutir. Con todo esto se derrumbará la oposición, el orgullo, la arrogancia que hay en su corazón de no querer aceptar los planes del Creador a través de la Torá. Que Yahweh te dé muchas bendiciones y te dé un corazón humilde, amado amigo, señorita joven que usted me escucha, para que usted pueda comprender. Bueno, todavía me quedan unos minutitos del tiempo asignado para esta enseñanza y lo voy a continuar. ¿Por qué no por la Torá fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa? Escuche usted, no por la ley fue dado a Abraham la promesa, a él y a su descendencia. La promesa que nuestro padre Abraham sería heredero del mundo, sino por la emunat. Todo esto es lo que Shaul está diciendo en este capítulo a la Kehilá que estuvo en Roma. Pero ¿está diciendo que ya no hay circuncisión? De ninguna manera. Como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbres, de naciones delante de Elohim. Él creyó tikvá más tikvá hasta llegar a ser padre de muchedumbre de gente. Es decir, confianza más confianza hasta que llegó a ser padre de muchedumbre de gente. ¿Está hablando Shaul de Tarso entonces que ya no hay circuncisión? No, amigos míos, está hablando que recibió la promesa siendo incircunciso y después, por su obediencia, por haberlo creído, lo demostró su obediencia, circuncidándose, demostrando haber aceptado la circuncisión como señal del pacto, de pertenecer al Elohim, el Todopoderoso, para siempre. Pero muchos dicen, existe otra forma de comprender que la circuncisión no es obligatoria. Dicen, existe otra cara de la moneda. Para esto toman como punto de referencia el texto de Primera de Corintios, del Talmidín Shaul a los Corintios, en el capítulo 7, el verso 18 al 19, donde se lee, el que es circunciso, quédese circunciso, y el que fue llamado siendo incircunciso, quédese incircunciso. Veamos si es verdad o de qué se trata en este pasuk. Bueno, como siempre digo, tenemos que ver el contexto para saber exactamente de qué se está tratando en el pasaje. Y para esto vamos a estudiar desde el versos 10 de este capítulo, donde dice, pero los que están unidos en el matrimonio, mando no yo, sino el Adón, que la mujer no se separe del marido. Versos 11, pero si se separa, que se quede sin casarse o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí Pablo escribe todos los conflictos que se estuvieron suscitando entre los gentiles dentro del matrimonio, dentro de la unión de hombre y mujer, como el tiempo de hoy, por ejemplo. También se presentan esos conflictos. Hay muchas personas que ya están dentro de las raíces hebreas, pero no todos los de la casa aceptan. Hay esposos que ya están en las raíces hebreas, pero la esposa
no quiere aceptarlo. Entonces muchos se ponen a pensar y dicen, ¿qué hago ahora? ¿Me separo para seguir? Pues no entienden bien la palabra y dicen, cuando encuentran el pasuk que nuestro Mashiach dijo, cualquiera que no dejara padre, madre, hijos, hermanos, no es digno de mí, tierras y todo. Entonces cuando encuentran ese pasuk dicen, bueno, el Mashiach estuvo diciendo que yo debo dejar mujer, hijos, padres, hermanos y todo por causa de él. Entonces me separo de mi mujer, dejo mis hijos para seguir las raíces hebreas. No, amigos míos, eso no es correcto. Ese mismo problema estaba pasando en los días de Shaul de Tarso. Es por eso que aquí está hablando, en este pasuk, está hablando del conflicto que había entre el matrimonio de aquellos gentiles que estaban volviendo a la Torá, que estaban volviendo de nuevo a ser parte del pueblo de Israel. Pero, bueno, el tiempo a mí ya se me agotó, amados míos. Pues el tiempo ya se agotó para esta enseñanza. Me voy a detener aquí, pero mañana les prometo el desarrollo de este pasuk. Ustedes que escucharon el día de hoy este mensaje, léanlo repetidas veces este pasuk y bueno, mañana desglosaremos este pasaje y será de mucha bendición porque usted comprenderá todo esto, porque este es el caballo de batalla que usan los cristianos para demostrarnos, para decir, para discutir, para combatir, para decirnos que la circuncisión nada es, que Shaul estaba directamente en contra de la circuncisión. Bueno, para terminar, amados míos, quiero decirles una gran cosa. Quiero hacerles pensar algo aquí en este momento. ¿Quién cree usted que fue Shaul? Shaul fue una persona igual que nosotros. La diferencia era que ha llegado al Creador, que el Creador lo llamó, lo escogió para llevar las buenas noticias a los gentiles, es decir, a la casa de Israel que estaba gentilizada. Pero comparemos con lo que dijo el Creador a Abraham. Este es mi pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El que no se circuncide ha violado mi pacto. Esto será por pacto perpetuo. La misma ley será para el natural y para el extranjero. Ahora pregunto, ¿a cuál de los dos lo creemos? Si fuera cierto que Shaul dice que la circuncisión nada es, el Padre está diciendo que este es por pacto perpetuo. Y Shaul está diciendo, ¿usted cree que habrá una contradicción? ¿Usted cree que Shaul tuvo una autorización para contradecir lo que el Padre dijo? Entonces con esto termino y te dejo como una reflexión para que tú te pongas a meditar. Que Yahweh te cuide, amigos míos. Shaver, a ustedes les doy este mensaje, esta revelación que el Padre trajo un día a mi vida para ustedes. Que sea de mucha ayuda, de mucha bendición. Tómenlo con mucha calma, con mucha paciencia. Estudien, véanlo, lean, piensen, mediten, ustedes llegarán a una conclusión, porque sé que Yahweh de los ejércitos, Yahshua HaMashiach, les dará la revelación que ustedes necesitan, por Ahavá, es decir, por amor. Shalom, shalom para cada uno de ustedes. Aleluya. Amados míos, muchos saludos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Estoy listo para comenzar el estudio que nos corresponde en este día. Hoy estudiamos el mensaje número 3 de la introducción al Brit Hadashat, de nuestro estudio de la Brit Milash, es decir, del pacto de la circuncisión. Que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, amados míos. Voy a hacer tefilá a mi Creador para que reciba la ayuda que necesito, me dé el Ruach HaKodesh para poder así llegar a ustedes con este mensaje, con este estudio de una forma coherente y eficiente y que sea de mucha utilidad pues para ustedes, amados míos. Entonces voy a hacer tefilá en este momento. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, asher bahar bam mikol hamim, venotan lanu et torato.